primera presentación que hacemos de grabación vamos a hablar de la situación mundial, el contexto más general que nosotros vamos a ver en el marco de periodismo económico y bueno, dentro de nuestro enfoque de lo que es la economía, nosotros hablamos de economía política, no de economía seca, porque seguramente, y esto lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la asignatura, como vemos en la presentación también, eh, existe un periodismo económico que es más que nada periodismo relato, donde es una presentación superficial de muchos temas sin llegar a profundizar desde el enfoque que nosotros hacemos, que decimos de la economía política, que es una economía que busca entender la raíz de la situación, considerando que la economía es nada más que un plano abstracto de la realidad social. Entonces nosotros vamos a tratar de presentar una mirada diferente del periodismo económico, donde todo lo que pueden ser análisis de las distintas variables de la coyuntura van a estar siempre en el marco de un contexto estructural y de una mirada crítica del orden social capitalista. Entonces lo que nosotros vamos a ver en dos partes, como ya hemos anticipado, como lo tienen en el programa, dos grandes partes. Una es el contexto del sistema socioeconómico actual y la crisis civilizatoria que enfrenta en tres recortes, llamémoslo así, espaciales. El recorte del mundo, que es el más global, que pasa en el sistema internacional, el sistema capitalista internacional, el recorte nacional, que es el capitalismo dependiente en la Argentina, y el recorte más cercano nuestro, ¿no es cierto?, de la provincia y la región, que es tal vez el espacio más pequeño de la periferia que nosotros vamos a considerar. Entonces, en esos tres recortes geográficos analizamos primero el contexto mundial, que es el recorte mayor, que condiciona el resto del entorno. En la otra parte, ya ustedes lo tienen en el programa, vamos a ver en concreto la unidad nacional, que es dentro del cual nosotros hacemos los análisis, dentro del cual vemos cómo incide el contexto mundial y además cómo condiciona al contexto provincial. Para entender la economía y la situación del mundo, nosotros titulamos esta parte Capitalismo en crisis y la humanidad en peligro, porque estamos hablando de que vamos a considerar como tópicos centrales de este análisis que estamos viviendo una situación de crisis global inédita en la historia de la humanidad, eh, y que queremos entender por qué, cómo llegamos a esta situación y cuáles son digamos, la naturaleza de la crisis, cuáles son las causas que generan la crisis, cuáles son las consecuencias y cuáles son en todo caso los posibles, las perspectivas, ¿no es cierto?, los posibles escenarios que se puedan presentar en función, bueno, de que son siempre situaciones sociales abiertas, ¿no? Que acá puede suceder muchas cosas. O sea, nosotros lo que no se pueden hacer predicciones, sino más bien hablar de tendencias, ¿no? Entonces, para entender un poco el mundo, nosotros nos situamos en lo que es un poco el problema que hoy se presenta, o por lo menos decimos en la última década, los problemas más graves que tenemos, que son problemas de la crisis sistémica, de la crisis global del capitalismo como orden social, que presenta problemas propios de la lógica del sistema y problemas que son generados por el funcionamiento del capitalismo, que son los problemas que genera a la humanidad y al ambiente. Entonces, para entender esta crisis, decimos, vamos a retomar un poco los últimos 40 o 50 años y ver qué pasó en el mundo con las categorías que nosotros habitualmente utilizamos, que es entender la realidad del capitalismo como la evolución de un proceso que presenta fases de expansión, fases de crecimiento de largo plazo, donde la sociedad y la economía se comportan de determinada manera, y momentos donde ese crecimiento se interrumpe y se produce una crisis que va a generar cambios estructurales y que va a recrear las condiciones para volver a crecer. Entonces, con ese esquema, nosotros vamos a ver que el capitalismo ha pasado por etapas, por grandes etapas que ha ido conformando lo que se llama la modalidad del capitalismo monopólico, que es la fase que va desde las últimas décadas del siglo XIX hasta hoy, y
en esta última etapa del capitalismo monopólico se ha pasado por fases o etapas expansivas y por crisis profundas. Nosotros vamos a ver más en detalle la última fase expansiva de largo plazo que tuvo el capitalismo, que fue desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de los años 70, y a partir de ahí una crisis profunda que va a sufrir el capitalismo como sistema y que va a generar cambios importantes a lo largo de esa crisis y que va a presentar una situación como es hoy con grandes incógnitas que es lo que nosotros queremos entender, ¿no? Ustedes ven entonces que el programa presentamos en este punto, en este gran módulo del mundo, capitalismo en crisis, humanidad en peligro, una introducción, un segundo punto donde nosotros hablamos justamente de ese modelo llamado modelo de fordista keynesiano, que es el proceso expansivo que tuvo el capitalismo eh, después de la Segunda Guerra, cómo se expande la economía mundial y cómo entra en crisis, fines de los años 60, principios de los años 70. El tercer punto que vamos a ver es ya cuando se inicia la crisis y las grandes reacciones que se generan normalmente en la crisis o cambios estructurales que van a ir modificando no solamente la economía, sino todo el orden social, para concluir en el cuarto punto con los cambios que se produjeron a partir de esa crisis y con el nuevo escenario mundial que se despliega a lo largo de este siglo XXI, o sea, define el siglo XX, siglo XXI, y ahí nosotros vamos a ver justamente los problemas que se presentan hoy a la humanidad, tanto por las perspectivas que tiene este orden social que hoy es hegemónico en todo el planeta, o sea que regula prácticamente la totalidad de las relaciones humanas en este orden social. Entonces, este orden social tiene su propia dinámica y sus propios problemas estructurales que no puede resolver. Y cuando entra en crisis como esta, a su vez genera problemas sociales, ¿no? Ahora, aún en la fase expansiva o en la fase de crisis, el orden social ha ido generando lo que nosotros llamamos una crisis civilizatoria. Una crisis civilizatoria que se expresa tal vez en dos grandes aspectos, porque es una simultaneidad de muchas crisis, pero que nosotros la resumimos en dos aspectos, la crisis ambiental y la crisis humanitaria. Si nosotros vamos más abajo al esquema de la última década que llevamos del siglo XXI hacia la segunda década, que es los problemas que tenemos hoy, nosotros vamos a concluir que en estos últimos años del siglo XXI vamos a tener presente, vamos a transitar y estamos en el medio de una crisis del sistema capitalista como tal, que no puede resolver sus problemas por su propia lógica, porque hay una sobreacumulación de capacidad productiva que va a ser uno de los problemas que periódicamente ha transitado el capitalismo, o sea, una enorme capacidad productiva, pero que no se corresponde con un mercado que donde pueda colocar esa producción, y una sobreacumulación de capitales líquidos, que es otra característica, que es lo que nosotros vamos a ver. Estos presentan dificultades para que el capitalismo funcione normalmente como tal y pase a un nuevo periodo expansivo. Pero a su vez, cuando funciona el capitalismo, genera, genera problemas ambientales, porque tiene una lógica que es el crecimiento permanente, la búsqueda de crecimiento sin detenerse en el marco de un planeta que tiene límites, que es finito. Entonces esto va a generar, por el lado de la depredación de los recursos disponibles, de los bienes comunes, y por el lado de la contaminación del ambiente en el cual nosotros estamos viviendo, una crisis ambiental sin precedentes, una crisis muy profunda que pone inclusive hasta en peligro la supervivencia del ser humano y de muchas otras especies. Y por otro lado, la crisis humanitaria, en el sentido de que gran parte de la población mundial está pasando por situación de pobreza estructural y además por situaciones de indigencia y de hambre, que esto provoca múltiples males a la humanidad. Entonces nosotros queremos saber, queremos en todo caso fundamentar por qué entendemos la naturaleza de la situación actual como una crisis múltiple, crisis del sistema capitalista y crisis civilizatoria, para poder en todo caso tener mejores elementos para mirar la realidad con otra perspectiva. Es decir, si nosotros pensamos que estamos en crisis, tenemos que suponer, bueno, que es un final abierto y que tenemos que hacer algo para que el rumbo que tome la humanidad en el cual nosotros vivimos sea en
todo caso para superar esta crisis y no para profundizarla. Entonces, para llegar a concluir esta temática, vamos a hablar de cómo el último modelo de acumulación o fase expansiva que vivió el capitalismo entró en crisis, para entender después la característica, por qué surge el neoliberalismo y qué es lo que busca el neoliberalismo, qué es lo que logró, que fue tremendamente exitoso y generó una nueva crisis. Acá tenemos un esquema que se puede ver a lo largo del capitalismo monopólico, cómo nosotros pasamos por distintas etapas, ¿no? En la década del 80 del siglo XIX se dio lo que se llamó la segunda revolución industrial, que generó una fase expansiva notoria, donde aparecen, además de Inglaterra, que era la potencia capitalista hegemónica, aparecen otros países que van a competir con Inglaterra, el dominio del mundo, potencias industriales como Estados Unidos, Japón, Alemania, en ese proceso expansivo, choca con los límites que pone el planeta en la lucha por dominio de mercados y de territorio, y esto a su vez va a generar crisis, primero por guerras, la lucha por disputa de territorio, y lo que fue la crisis mundial del 30, que fue precisamente una crisis por una pelea de mercado, no había mercado, una crisis de sobreproducción, o llamada también de sobreacumulación de capacidad productiva. El capitalismo tenía un potencial extraordinario, había generado reformas, lo que se llama la revolución industrial, con avances científicos y tecnológicos importantes, pero que esa capacidad productiva no era correspondido por un crecimiento del mercado, de la demanda. Es decir, el capitalismo se expande en el mundo, pero no hay más posibilidades. Entonces, esta crisis, junto con las dos guerras, está mostrando un periodo donde ese modelo del capitalismo liberal que creció hasta esa época entra en crisis y va a generar cambios estructurales. Normalmente las crisis producen cambios estructurales que van a recrear las condiciones para volver a crecer. Justamente los cambios estructurales se producen en medio de esta crisis y la Segunda Guerra Mundial y van a preparar el terreno para que el capitalismo dé un nuevo, eh, un nuevo periodo de crecimiento a largo plazo, pero ya de otra manera. Por eso nosotros aquí hablamos de un nuevo modelo de acumulación. El Luis, capitalismo sí, por ahí sí, sí, cómo no. una cuestión meramente poco aclaratoria quizá, pero son procesos. Las fechas que están puestas no son tan tajantes al momento de definir, bueno, empieza en 1930, ¿no? Podemos encontrar en 1928, 1929 y un proceso que se extiende a través del tiempo hasta que conviven quizás dos modelos y deja uno de existir para darle lugar al otro, ¿cierto? Sí, sí, muy, muy, muy oportuna, digamos, el agregado, la apreciación, porque acá estamos tratando de ubicarnos en este recorrido, en este gráfico temporal, como para que se tengan una idea de que el capitalismo primero es un orden social muy dinámico que se va modificando a lo largo del tiempo. Entonces, en esos procesos de cambio no se dan ni en una fecha, ni un mes, ni en un año, sino son procesos que además no se dan simultáneamente en todos lados, sino que se dan a veces en los países más importantes, que son los que definen el rumbo que va a tomar el modelo global, pero que, como vos bien decís, ¿no es cierto?, las fases expansivas muestran un gran dinamismo hasta que llegan a un punto donde ya no pueden mantener ese dinamismo expansivo y empieza a generarse los problemas, los obstáculos. Entonces, en el marco de ese proceso, durante años se van dando cambios estructurales para remover los obstáculos, para recrear las condiciones para que el capitalismo, ese sistema vuelva a crecer, y eso, como vos bien decís, no se da en un año, sino que son marcos, ¿no? El proceso, digamos, el largo proceso depresivo que el capitalismo, más allá de que aún en fase expansiva puede haber crisis y aún en fase de crisis puede haber algún crecimiento, pero que muestran que predominan fundamentalmente en los periodos de crisis mucho más en todo caso, mayoritariamente problemas graves. En este caso estamos hablando de la expansión que llega hasta la Primera Guerra y un problema de la Primera Guerra, la crisis del 30 y la Segunda Guerra Mundial, que caracteriza una etapa verdaderamente más trágica de la humanidad, ¿no? La fase expansiva se va generando durante la crisis los elementos que van a
a caracterizar la nueva etapa, ¿no? Entonces, en la crisis, como bien decís, coexisten durante el periodo de crisis elementos de la fase que está muriendo, que no termina de morir, y elementos que son señales de una fase que está naciendo y que no acaba de nacer, ¿no? Cuando nace ya decimos se supera la crisis y pasamos a un periodo expansivo. Ese periodo expansivo fue más claramente después terminada la Segunda Guerra Mundial y hasta fines de los años 60, principios de los años 70. Es el llamado modelo fordista keynesiano que se ve ahí. Ahora, en ese momento llega el agotamiento de ese modelo y el inicio de una nueva crisis. Una nueva crisis que va a generar también, como en todas las crisis estructurales, cambios profundos. Y uno de los cambios va a ser fundamentalmente el cambio político, el rol de los estados, lo que se llama el proyecto neoliberal. Ese proyecto neoliberal va a caracterizar prácticamente a la nueva realidad del mundo, del orden social capitalista del mundo hasta nuestros días, ¿no? Y está planteada acá en términos de incógnita. No solamente entender cómo estamos, sino qué puede pasar en el futuro. Y esto es algo que no se puede predecir. Acá, digamos, no hay ninguna posibilidad de asegurar. Hay problemas gravísimos y depende de muchos actores sociales, depende de muchos países, depende de confrontaciones políticas, hasta de guerras, ¿no es cierto? Depende de cómo lleguemos no sé si a resolver o a enfrentar los problemas ambientales, cómo puede reaccionar también la humanidad frente a esto. Entonces, el final es abierto, pero nosotros vamos a plantear que ciertas tendencias estructurales, si continúan, pueden generar ciertas consecuencias y cambiar esas tendencias puede significar, bueno, otro escenario hacia el futuro. Es Esto es lo que abierto, nosotros... pero un panorama medio oscuro, digamos, sería, si seguimos por esta lógica hacia el precipicio, ¿no es cierto? Como es el... Exactamente. Nosotros insistimos en esta lectura porque no tener en cuenta este contexto estructural en medio de una postura en parte hasta suicida, en el sentido de que si nosotros sabemos, como vos lo señalaste muy gráficamente, que vamos hacia el precipicio, si seguimos alimentando estas tendencias estructurales, se siguen imponiendo estas lógicas, vamos hacia el precipicio, entonces sería suicida no considerar esto. Es decir, hacer un análisis como que estamos en el mejor de los mundos y que acá se puede hacer cualquier cosa que vamos bien, ¿no? Entonces, un poco el sentido de presentar el escenario con más crudeza es para que nosotros reaccionemos y comprendemos que lo que sucede en el futuro depende de lo que hagamos nosotros hoy. Y lo que hagamos nosotros hoy depende de comprender la realidad y no de quedarnos nada más que en la superficie. Por eso digo que nosotros vamos a ver, en todo caso, después que hay lo que se llama periodismo económico, que es lo que predomina en general en los grandes medios, yo llamo de incomunicación y desinformación, un periodismo que se queda en la superficie, que no analice estos problemas estructurales. Entonces vamos a ver dos formas de ver el periodismo económico, ¿no? El de decir, bueno, los datos como si fueran aislados de la realidad, qué pasa con la inversión, qué pasa con las exportaciones, con los mercados, como le gusta a mi colega de cátedra hablar, de las acciones y de los bancos, o entender cuál es el rol que cumplen realmente esos mercados como y los bancos, ¿no es cierto?, como sectores que son puramente especulativos y que concentran la riqueza sin hacer ningún aporte a mejorar las condiciones sociales y que se esconden a veces detrás de ese tratamiento superficial que dan los periodistas convencionales, ¿no es cierto? Que dicen, se sube una nación, no baja la nación, ¿qué pasa con la exportación, el equilibrio fiscal? Y no te dicen qué hay detrás de todo eso. Bueno, nosotros de la economía política tenemos que hablar de otro periodismo económico, ¿no? Y para eso es que queremos que se entienda, o por lo menos presentar nuestra mirada profunda de la gravedad de la situación actual. Es una situación inédita. Nunca la humanidad se encontró con una situación donde puede llegar a desaparecer como especie, y no solamente el ser humano, ¿no es cierto? Porque desde que se forma el planeta, no sé, 4.500 millones de años, eh, fue formando la vida, seres vivos, ¿no? Y desde ese momento se dieron 5 grandes extinciones masivas de especies vivas, por distintas causas. La última fue hace 60 millones, 65 millones de años, que se dio la quinta gran extinción masiva de especies. Algunos estiman que fueron cuando desaparecieron los dinosaurios, unos estiman que puede ser
por la caída de un golpe, ¿no es cierto?, de un meteoro que generó una nube que ocultó el cielo y impidió la formación, o por lo menos el tener alimento para los animales, bueno, extinción masiva de especies, que se dio hace 65 millones de años. Y nosotros estamos hablando que ahora estamos pasando por la sexta extinción masiva de especies. Por la cantidad de especies vivas que están desapareciendo y por la velocidad con que desaparecen, algunos ya señalan que estamos en la sexta extinción masiva. Y en esa sexta extinción masiva hay dos cuestiones que tenemos que señalar como anticipo, ¿no es cierto? Primero, que está generada por el ser humano, por las actividades que nosotros desarrollamos, producto de este orden social que tenemos que analizar. Y segundo, que no se extinguen solamente los pajaritos, la ballena o los osos polares, sino que acá desaparecemos todos. Porque nosotros somos parte y necesitamos de toda esa cadena de vida que nosotros estamos destruyendo. Entonces, esto como para entender que la situación es inédita y es grave. Entonces, si no la entendemos, difícilmente podamos actuar en consecuencia. Pero decimos, tenemos que entenderla porque es necesario cambiar esta realidad y es posible. Y además ya se está haciendo. Lo que pasa es que tenemos que entenderlo mejor para poder, en todo caso, ser agentes potenciadores y fundamentalmente los comunicadores sociales que pueden cumplir un rol importante. Hay comunicadores o hay medios de comunicación que van acelerando, aceitando este rumbo suicida, y hay otros medios que lamentablemente son mucho menores y los comunicadores tienen que jugar un rol más importante, que en todo caso tienen una mirada crítica y tratan de llamar la atención, de sensibilizar a la sociedad, de informar de lo que está pasando, que es no quedarse en la superficie, sino ir más al fondo. Entonces, bueno, con esta idea nosotros queremos en esta presentación hablar un poco de cómo fue la última fase expansiva que tuvo el capitalismo de largo plazo, que fue llamado modelo fordista keynesiano, que fue desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de los años 60, 70, porque eso es lo que entra en crisis y los cambios que se van a producir van a modificar ese escenario, ¿no? Un poco retomando ese esquema, ¿no?, de largo plazo que teníamos durante el capitalismo monopólico, eh, recordar, ¿no?, que hay características del capitalismo que se mantienen siempre, porque son a base de la esencia del funcionamiento de este modelo. Este modelo, el orden social, todo orden social necesita tener una organización económica, es decir, debe organizarse de manera tal de definir cómo se va a operar para generar los bienes y servicios necesarios para producir, para sostener la vida, ¿no? Entonces, el orden social, económico, ciertos seres humanos tienen que organizarse en la sociedad para saber cómo van a resolver esos temas, es decir, cómo definen qué es lo que van a producir, cómo se organizan, qué cosas van a producir unos, qué cosas van a producir otros, y cómo se va a distribuir lo producido, ¿no? Entonces, el capitalismo organiza la sociedad con una modalidad, que es básicamente la competencia. Dice, bueno, hay medios de producción que están en manos de un sector de la sociedad, que son los propietarios de los medios de producción, porque existe lo que llaman la propiedad privada de los medios de producción. Los medios de producción son necesarios para llevar a cabo el proceso productivo. Ahora, tiene un sector de la sociedad esos medios, que son los propietarios de los medios de producción. Entonces, los propietarios son los que toman la decisión de qué es lo que van a producir, pero lo hacen en un contexto donde la particularidad y la regla del juego central es la competencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que se le dice al que tiene medios de capitales o decide iniciar una actividad productiva? Podés hacer lo que quieras, pero eso sí, hay competidores. Lo que vos vas a hacer para vender el mercado. Si no tenés mercado, no vas a poder seguir. Pero ese mercado va a ser disputado por otros también. Y eso es la competencia. O sea, nadie tiene el lugar asegurado en el mercado, sino que hay una actitud de competencia permanente entre los distintos actores económicos. Esas son las reglas del juego. Dice, la regla del juego es, bueno, vos entrás, tenés capital, querés producir lo que vos quieras. Ahora, sos competitivo. Si vos no sos competitivo, va a haber otro que te van a quitar el mercado y va a desaparecer. ¿Cómo se es competitivo en este sistema? Y llegando a ofrecer un bien o un servicio en mejores condiciones, precio, calidad, etcétera, etcétera. ¿Y cómo hago para ganarle al competidor? Para que no me funda, ¿no? Lo fundo yo a él, más vale. Es una lucha permanente y esa es la regla del juego. Y tengo que invertir, mejorar mi medio de producción, invertir.
invertir. Y entonces, en esa inversión uno puede ampliar escala, bajar costos, incorporar tecnología y mejorar la calidad, entonces ser más competitivo. ¿Y de dónde saco para invertir, para hacer eso? Y la única fuente genuina para invertir y ser mejor y ser más competitivo es la ganancia que puedo tener. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí es donde entendemos por qué en este orden social la búsqueda de la máxima ganancia es la prioridad absoluta de cualquiera que intervenga en la actividad económica en esta regla de juego. No le importa cualquier otra cosa. Nada es más importante que la búsqueda de la máxima ganancia. Porque de lo contrario, si no busco la máxima ganancia, no soy competitivo. Si no soy competitivo, desaparezco y pierdo y a nadie... bueno, me están soplando de acá atrás porque por ahí me trago, ¿viste? Eh, bueno, ya está, listo, ya está. Entonces, dentro de esta regla de juego, la búsqueda de la máxima ganancia, que a veces me trago y tengo la ayuda de acá, eh, busco obtener la máxima ganancia. ¿Y eso qué significa? Que si yo para obtener la máxima ganancia tengo que generar lo que sea, un producto, un bien, un servicio o un proceso que pueda afectar el ambiente, pueda afectar la salud, pueda afectar hasta la vida humana, y no me interesa, porque el único objetivo que tengo es sobrevivir, porque si no pierdo. Entonces eso lleva a que cuando la evolución de este sistema va generando emprendimientos y empresas cada vez más grandes, cada vez más poderosas, cada vez más concentradas, eh, ese objetivo de la máxima ganancia que no tiene límite puede llevar a generar excesos que puedan provocar y siguen provocando daños en el ambiente y en la vida. Y no importa porque son las reglas del juego. Y eso a su vez, como conducta generalizada para que funcione el mercado, lo que lleva a que crezca permanentemente la producción, crezca permanentemente la actividad económica, y eso es otro de los objetivos centrales de este orden social, que es buscar el máximo crecimiento posible. Las políticas económicas que se aplican buscan el máximo crecimiento posible. Entonces, el máximo crecimiento significa que aumente el PBI, ¿no? Que un gobierno es exitoso, pero que también implica que estamos sacando recursos de la naturaleza cada vez en cantidades más grandes, a velocidades más rápidas, y estamos tirando desechos y residuos que empiezan a alterar el ambiente que nos permite la vida. Entonces, este proceso de crecimiento permanente va cambiando un poco la particularidad de la sociedad en cada modelo expansivo, ¿no? Cada fase expansiva. Entonces, la última fase expansiva que se da es cuando, con la crisis del 30 y la guerra, quedó demostrado que el capitalismo se había expandido a todo el mundo y podía y necesitaba seguir creciendo, pero para seguir creciendo, en condiciones donde el crecimiento se concentra de manera desigual, falta mercado. Entonces, esa falta de mercado, cuando el mundo es ocupado por todos los países, fundamentalmente los países industrializados, esta falta de mercado genera las guerras y genera esta crisis de sobreproducción. Entonces, ¿cómo resuelve el capitalismo sin cambiar el sistema, el orden económico? ¿Cómo resuelve este problema? Lo resuelve a través de recrear mercado con parte de la población que estaba fuera. El capitalismo liberal que caracterizó la etapa expansiva después de la segunda revolución industrial era un capitalismo que concentraba mucho la riqueza en muy poco. Y todo el excedente que no se colocaba en un propio mercado se colocaba afuera, en otro mercado. Entonces expansión, expansión, expansión. Pero ¿qué pasa cuando llegó la expansión a todo el planeta? Y bueno, pelea entre las potencias por apoderarse del territorio y de mercado. Pero eso no solucionaba el problema, sino que las guerras eran destructivas. Y si bien recreaban las condiciones para crecer, ¿de dónde salían los mercados? Bueno, en la fase expansiva que va desde fines de la Segunda Guerra hasta principios de los 70, esos mercados se recrean con una forma de intervención del Estado que acompaña una propuesta distinta de distribución del ingreso. Es decir, va a haber una redistribución de ese ingreso tan concentrado, no, eh, no tan desigual de la riqueza que se genera. O sea, va a haber un capitalismo que se llamó el capitalismo del bienestar, el capitalismo keynesiano, donde toda esa riqueza que se genera a partir de la incorporación de los adelantos científicos y tecnológicos al proceso productivo, que genera más producción y más inversiones, ahora va a haber también una parte de la población que va a consumir más. Entonces a esto se le llamó el modelo de producción y de consumo en masa. O
sea que no solamente se iba a generar avances en el proceso productivo, avances en el volumen de la producción y en la ganancia, sino que también se va a repartir parte de ese excedente, mejorando el ingreso de los trabajadores, gran parte de la sociedad, con lo que se llaman las convenciones colectivas de trabajo. Entonces, si se aumentaba la productividad, ese aumento de la productividad que daba la dinámica del capitalismo con la incorporación de tecnología, se iba a repartir en parte más para para los capitalistas, pero también para los trabajadores. Y eso iba a permitir que cada vuelta de aumento de la producción y de la productividad y de crecimiento hubiera también un aumento de la demanda global. Entonces, esto muestra un mundo que es diferente. Todo lo que pasa a partir de finalizar la Segunda Guerra Mundial no tiene nada que ver con el capitalismo anterior, porque hay una parte importante de la sociedad que se incorpora, por lo menos en los países centrales, ¿no es cierto?, a lo que es la dinámica del consumo. Entonces ahí aparece toda una nueva historia, hasta aún en las ciencias administrativas y en el marketing, porque se necesitaba consumidores. Se necesitaba resolver el problema que tenía el capitalismo, que era que le faltaban consumidores, sobre acumulación de capacidad productiva. Entonces eso generó una fase expansiva de nuevo del capitalismo. Y fue tal vez lo que algunos llaman la fase más importante, más expansiva, la fase gloriosa del La capitalismo, el han capitalismo denominado keynesiano. primavera keynesiana también. Exactamente, exactamente. Algunos En, llamaron la primavera keynesiana. en este caso, Claro, Luis, entonces se vuelca todo lo que es para el consumo y los capitalistas absorberían, porque la gente consumiría y absorberían ese gasto nuevamente que podrían volcar a la producción y a los trabajadores para que vuelvan a consumir. Entonces, lo que pasa es que cada vez, bueno, imagino que lo explicarás luego, las ganancias fueron menores. sí, sucede que en estos periodos, cada vez que hay una ola expansiva, hay una onda de incorporación de nuevas tecnologías. Esas nuevas tecnologías generan un aumento de la productividad del trabajo, ¿sí? Cuando hay incorporación de tecnología significa que se puede producir más en menos tiempo con menor cantidad de gente. Eso es un aumento de la productividad del trabajo. Entonces ese aumento de la productividad del trabajo genera ganancia, ¿sí? Genera ganancia. Pero en esta etapa, esa ganancia en parte se recupera en aumento de salario, ¿sí? Entonces se reparte. Y eso se discute en convenciones colectivas. Entonces las convenciones colectivas pasan a ser parte de la arquitectura jurídica de las sociedades, algo que era impensable en la etapa anterior del capitalismo liberal, ¿no es cierto?, donde los sindicatos estaban prohibidos, donde no podían actuar, donde se reprimía. Acá eran parte de la estructura jurídica. Los sindicatos, los empresarios y el Estado acuerdan, porque si va a haber un crecimiento de la productividad, bueno, acuerdan repartir los frutos de ese crecimiento entre ganancia y salario, ¿no? Y el Estado interviene activamente con políticas keynesianas, para que si de pronto en el ciclo no hay demanda suficiente, en ese caso el Estado con política fiscal trata de incentivar la demanda, más gasto para que haya más demanda, más ventas, ¿no? El tema es que, como vos decís, este periodo del capitalismo es muy dinámico, eso va generando cambios, ¿no? Y cuando el crecimiento de la productividad por las innovaciones tecnológicas ya no es tan importante, ahí la disputa empieza a haber entre salario y ganancias. Si la ganancia no crecen tanto, no es que no haya, ¿no? Pero en el largo plazo las ganancias no crecen tanto. Y también hay un problema con los gastos del Estado. El Estado keynesiano es un Estado que promueve mayores gastos para que haya crecimiento, para que haya demanda, y por eso es visto por los grandes empresarios como una cosa buena, era tomado, apoyado por los sectores más concentrados, ¿no es cierto? Porque era parte, digamos, del juego que le permitía garantizar crecimiento, demanda y mercado. Ahora, en el largo plazo el Estado también, para sostener mayores gastos, tenía que cobrar más impuestos. Y estamos hablando de los países capitalistas centrales, ¿no? Cobrar más impuestos fundamentalmente son los llamados impuestos progresivos, impuestos sobre las ganancias, impuestos sobre la riqueza. Entonces, después de 2 o 3 décadas, esta realidad va cambiando porque, como vos recién lo anticipabas, ya la ganancia no crece tanto. Hay un problema de lo que se llama caída de la tasa de ganancia en las actividades productivas de las grandes empresas en los países centrales. Entonces, esto, en
el largo plazo va a empezar a presentarse como obstáculo. Así como nosotros decimos, una fase expansiva es cuando se inicia una nueva etapa histórica de reactivación, de crecimiento, de aumento de la ocupación, de la producción, de la ganancia y de los salarios. Llega un momento donde esta dinámica va cambiando la misma realidad y lo que fue factor fundamental en la expansión empieza a transformarse en un obstáculo. ¿Y dónde están los obstáculos? Bueno, cuando se necesitaba que creciera el salario para que crezca la demanda y para que crezcan las ventas y la producción y siga el círculo virtuoso, ¿no es cierto?, de crecimiento, la producción y consumo en masa, todo bárbaro, el Estado promoviendo todo esto, pero a largo plazo, de pronto la ganancia no crece tanto porque es afectada por estas políticas, digamos, de pelear la distribución entre los trabajadores, ¿no? En las convenciones colectivas, ya el salario empieza a ser visto más como peligro que como oportunidad de mercado, y el Estado también empieza a ser visto como un problema, cuando al principio era visto como el gran promotor, ¿no es cierto? Entonces, esto empieza a evidenciarse a fines de la década del 60, cuando se observa algunas señales de que algo empieza a andar mal en los países capitalistas centrales. ¿Por qué? Porque como los empresarios quieren ganar más, pero tienen que respetar las convenciones colectivas, tienen que respetar los aumentos salariales, y no pueden, digamos, violar la ley, porque eso era parte de la arquitectura jurídica. Entonces lo que sucede es que para mantener la ganancia empiezan a aumentar los precios. Si no pueden aumentarlo, si tienen que pagar mejor el salario y quieren mantener la tasa, aumentar los precios. Entonces empiezan a aumentar los precios, y a principios de los años 70 se empieza a ver en los países desarrollados un fenómeno que no pasó durante 20, 25 años, y es el problema de la inflación. O sea, empieza a haber inflación, y la inflación estaba mostrando que, bueno, algo raro estaba pasando, no era la particularidad de esta etapa. Y la inflación estaba mostrando justamente que los precios aumentaban porque las empresas líderes, formadores de precios, estaban queriendo mantener tasa de ganancia a partir de eso. Pero eso no era un problema, digamos, no eran las soluciones al problema. Porque el problema tiene que ver con una caída de tasa de ganancia por la disputa, el estancamiento, digamos, de la productividad del trabajo. Entonces, lo que sucede es que al haber inflación en un país, ese país va a tener precios más altos que otro, entonces hay problemas de competitividad con otros países, es decir, se inicia una etapa diferente a principios de los años 70. Entonces, como el problema no se resuelve, gran parte de los capitales de la actividad productiva, en los países más desarrollados, en los países centrales, las grandes empresas comienzan a retirar parte de esa inversión productiva que no les da tanto beneficio y a buscar otros canales para obtener ganancias, o sea, canales especulativos, ¿no? ¿Eso significa? Que disminuye las inversiones. Si disminuye las inversiones, en cualquier economía capitalista va a haber frenos de crecimiento, va a haber recesión, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar a principios de los años 70? En esos los países centrales, que son los que definen el rumbo del orden global mundial, que va a haber problemas de inflación, problemas nuevos de inflación, pero que se van a dar simultáneamente con problemas de recesión. De ahí salió un nuevo término, ¿no?, de estancamiento con inflación, estanflación, un nuevo término económico, que no se daba nunca a la vez, porque en la fase expansiva, normalmente cuando había un notorio crecimiento, era porque había mucha demanda, y cuando había demasiada demanda, podía haber problemas de inflación. Pero también había momentos del ciclo donde la demanda caía, y si caía mucho la demanda, pues podía haber problemas de recesión, pero nunca se daban juntos, eran Es un como cóctel distintos explosivo, serruchos. digamos. Es de Y las peores cosas para el crecimiento claro, que esperan. acá lo que se sucedía es que durante toda la etapa esa, en los momentos de pico de inflación, porque había demasiada demanda, el Estado podía actuar con política fiscal y monetaria para que no crezca tanto la demanda. Se dice normalmente, en la economía se recalentó la economía, bueno, porque hay mucha demanda. Frenar la demanda, política fiscal para frenar la demanda. En épocas donde había recesión era al revés, porque había poca demanda. Entonces el Estado podía, con política fiscal, reactivar la demanda. Pero acá resulta que esa es la política keynesiana, ¿no es cierto? Por eso hablamos del modelo fordista keynesiano. Pero a principios de los años 70
se presentan juntos, la inflación y la recesión. ¿Cómo, con qué política? Si el problema de inflación había que frenar la demanda, si el problema de recesión había que subirla, pero acá la política keynesiana empezaron a mostrarse como incapaces de resolver estos problemas, pero porque en realidad lo que estaba cambiando era el que estaba en crisis era el modelo económico en el cual, ¿no es cierto?, las políticas keynesianas eran funcionales. Acá había otra cosa, lo que estaban poniendo en evidencia es que se estaba llegando casi a el agotamiento o al inicio de la crisis del modelo en sí, este modelo. ¿Por qué? Porque los sectores más concentrados de, la, de los países capitalistas centrales estaban viendo otro problema, que no era el problema que tenían con la crisis del 30 o con las guerras, que era falta de demanda, sino que acá era fundamentalmente una caída de la tasa de ganancia. Caída de la tasa de ganancia de la actividad productiva que tenía que ver con que no había ese dinamismo la incorporación de tecnología que hubo al principio del modelo. Entonces ya como no crecía tanto la productividad del trabajo, la pelea por la disputa del excedente generaba esta cuestión. Entonces esto es lo que pone en evidencia que si cae la tasa de ganancia en un sistema económico donde lo más importante es buscar la máxima ganancia, algo va a pasar. Y bueno, va a pasar y pasó mucho porque lo que caracterizaba el funcionamiento de la economía y de todo el orden social, con un Estado keynesiano, con políticas públicas del Estado del bienestar, con una legislación social y laboral muy favorable que permitió la inclusión de gran parte de la sociedad, ¿no es cierto?, en el crecimiento, acaba de entrar todo en crisis. Entonces acaban a surgir lo que yo llamo, ¿no es cierto?, las grandes reacciones que genera el inicio de esta crisis. O sea, el problema de la crisis es que la caída de la tasa de ganancia lleva a esto, inflación, recesión y problemas graves, porque la recesión en el capitalismo significa que se achica la actividad económica, disminuye el nivel de consumo y la demanda, pero hay desempleo, hay pobreza, hay hambre. Entonces, hay problemas graves a principios hasta mediados de los años 70, donde queden claro de que todo el orden social que se había expandido con estas características, ¿no?, lo que vos llamabas recién la primavera keynesiana, estaba entrando en crisis. Algunos pensaron en algún momento de que el capitalismo no iba a entrar más en crisis después de los años gloriosos, ¿no es cierto?, del fordismo keynesiano. Bueno, acá quedaba en claro que no, es una característica del funcionamiento cíclico de la economía y estas reacciones tienen que ver con que se va, o sea, para entender cuál es el sentido de los cambios que se van a generar a partir de los años 70. Y esos cambios tienen que ver con que la causa central es la caída de la tasa de ganancia en la actividad productiva de las grandes empresas en los países centrales. Entonces los cambios que se van a dar son las grandes reacciones, van a tener como objetivo recuperar la tasa de ganancia, porque ese era el problema, no era recuperar mercado como en los años 30 y 40. ¿No? Entonces las grandes reacciones tienen que ver con que se van a dar esas modificaciones, por ejemplo, una que yo te señalé recién, que es cómo desde mediados de los años 70, gran parte del excedente, los capitales productivos de las grandes empresas en los países capitalistas centrales, van a derivar parte de ese excedente no a la actividad productiva, sino en otras actividades que le van a dar mucho más beneficio, que son genéricamente las actividades especulativas. Algunas, mayoritariamente las actividades financieras, la especulación financiera, pero también algunas actividades especulativas que se mueven en el marco de, llamémosle así, actividades semi-legales o ilegales, ¿no es cierto?, que no eran tan importantes, pero que van a pasar a ser muy, muy importantes desde mediados de los años 70 en adelante, como puede ser todo lo que es tráfico de drogas, tráfico de personas, porque son actividades que permiten obtener una alta rentabilidad que no lo da la inversión productiva. Entonces, va a haber, a partir de los años 70, reacciones y cambios importantes. Y yo con esto quiero dejar sentado para una próxima presentación cuáles son esas grandes reacciones, para ver cómo esas reacciones van a ir cambiando el capitalismo. Y es, por un lado, la actividad especulativa, que va a ser cada vez más importante,
por otro lado, las políticas económicas que van a cambiar. Los estados ya no van a buscar más mercados, sino van a buscar concentrar la riqueza, las políticas neoliberales en lugar de las políticas keynesianas. Y las empresas, las grandes empresas, líderes de los países capitalistas centrales, van a invertir en otros países donde van a tener mano de obra mucho más baja y van a poder recomponer una tasa de ganancia, porque donde van a poder pagar con el sueldo que pagan un trabajador en su país central, puede decir Estados Unidos, Alemania, Francia, van a poder pagar 10, 20, 30, hasta 40 trabajadores con ese mismo sueldo, y eso le van a significar una recuperación de la tasa de ganancia, ¿no? Entonces hay otra reacción que es lo que se llama la internacionalización productiva de los capitales, que va a tener un impacto muy importante porque se va a reorganizar la economía a nivel mundial, ¿no? Y bueno, y la nueva oleada de tecnología que van a buscar también aumentar la productividad del trabajo para recuperar la ganancia tan ansiada, ¿no? Entonces, bueno, con este esquema nosotros vamos a entender en una próxima, por lo menos nuestra explicación, en una próxima presentación. Lo que yo quería decirles a los alumnos que tienen todo el material que les puede servir de apoyo en el sitio de YouTube de Economía FC Edu, por ahí si quieren recuperar algo que hace mucho no ven, lo van a encontrar ahí. Y eso les va a servir mucho, ver algún video puntualmente sobre lo que es la década de lo que llamamos primavera keynesiana. Está en los videos justamente. Bien, así que básicamente era eso, Luis, y yo creo que ha estado Buenísimo, muy y claro. le vamos a acercar este material biográfico para que puedan ampliar lo que quieran, ¿no es cierto?, los distintos temas, y después vamos a tener la posibilidad de volver a hacer encuentros online, los encuentros bisemanales de los sábados, para ver aspectos. Bueno, acá uno hace un resumen ultra sintético, donde pueden faltar muchas cosas, ¿no es cierto?, para poder, en todo caso, enriquecer, ampliar o dar detalles, o debatir. Le recomendamos por ahí que a los que estén viendo este video que puedan por ahí dejar algún comentario ahí abajo en YouTube o bien en el Facebook de la cátedra, como para poder enriquecer toda esta conversación y saber las opiniones de cada uno, porque la cátedra es periodismo económico. La idea es justamente tener un pensamiento crítico y dar a conocer lo que ustedes saben de su trayecto por la facultad, y también mechándolo con la información que le da el profesor y el material de la cátedra, pero básicamente su opinión es muy importante en este aspecto, ¿sí? Así que bueno, eso nomás quería dejar en claro, Luis. Muy bien, nos vemos. Bueno, Luisito, luego. Chao.